Cuando trato de definir con una palabra nuestro universo, entro en conflicto. No sé qué término utilizar, no sé cómo calificarlo, si imponente, esplendoroso o majestuoso. Lo mismo me pasa cuando pienso en la vida orgánica sobre nuestro planeta y en el cerebro humano. Pero el sentimiento más enigmático lo experimento cuando me pregunto, ¿por qué existe? ¿Por qué evoluciona? ¿Hay alguna razón o tiene alguna intención? Desde el origen del universo hasta nuestros días podemos advertir una fuerza que impulsa constantemente la evolución en todos los rincones del universo. Si alcanzamos cierto nivel cultural, nos percatamos que esa energía ordena los planetas y en ellos impulsó las células y las plantas, peces y hasta los mamíferos, las más asombrosas y admirables criaturas vivientes de nuestro planeta. Desde ese momento y siempre, vemos evolución, evolución, evolución por todos lados, de elementales mamíferos hasta el Homo sapiens sapiens, nuestra especie, humanos morfológicamente igual a nosotros y con conciencia de sí, pisaron la Tierra hace 150.000 años, y nuevamente la evolución, constante y eterna, el origen de las religiones, del arte, de la agricultura, las guerras, ciudades, la filosofía florece, la política, la astronomía, las matemáticas, la constante evolución, evolución y desarrollo absolutamente en todos los ámbitos del ser humano, menos en uno, la conciencia humana. ¿Por qué? Los movimientos religiosos evolucionaron con mensajes de paz en la tierra y amor al prójimo, creando paradójicamente las guerras más sangrientas de la historia y las injusticias más aterradoras que pudieron haber. Después apareció la revolución industrial y los inventos se convirtieron en el foco de atención de las poblaciones. Crecieron los desarrollos tecnológicos que nos simplificaron la vida. Los humanos fueron poderosamente seducidos por las maravillas de la tecnología y tan profundamente hipnotizados que convirtieron a los estériles artefactos fabricados por los hombres en objetos de adoración y codicia. El materialismo se convirtió en el verdadero Dios de los hombres y el consumismo en su única fe. La tenaz energía continuó transformándose para manifestarse en los hombres como curiosidad e ingenio y así seguir el camino de la evolución. Tristemente, ese impulso vital se topó con un gran obstáculo que terminaría por interrumpir el magno plan. Este impedimento fue el cerebro humano, una máquina tan prodigiosa que su monumental poder superó las capacidades de la inmadura esencia humana, completamente a merced de los embriagantes acontecimientos de la vida, y así, cerebro tras cerebro, humano tras humano, ciego tras ciego, vivieron imitándose unos a otros, poseídos y dogmatizados para obtener triunfos sociales y materiales. Los adultos de nuestro linaje se equivocaron en la educación de aquellos que nacieron puros, provocando que los cerebros de estos seres se conectaran de manera incorrecta, llevándolos a vivir erróneamente por el camino de la constante desdicha, la autodestrucción y el vano. Cual fanáticos dementes enloquecidos, se dejaron llevar por la obsesión de poseer bienes materiales, porque según las creencias de ese terrible dogma llamado sociedad y riqueza, todos nacieron para apoderarse de los tesoros terrenales, y quienes los poseyeran se ganarían la felicidad y paz que tanto anhelaban. En consecuencia, aquellos que no lograron apoderarse de los fantásticos objetos sufrieron tan terrible frustración que no les quedó más remedio que arrojarse a las adicciones, con el único fin de evadir el dolor de no tener con qué presumir y no ser respetados por otros ignorantes. Ya intoxicados y obsesionados por apropiarse de aquellos misteriosos objetos,
Fueron capaces de pasar por encima de lo que fuera, de su propia paz interior, de su libertad física y hasta de vidas humanas ajenas. Los hipnotizados se mueven en sentido contrario a las fuerzas evolutivas del universo, causando degeneración y destrucción, tan solo por obtener sexo y dinero sin trabajar ni pensar. Apareció el secuestro, las adicciones, el narcotráfico, la prostitución, los homicidios, la neurosis, la histeria humana, en una palabra, la autodestrucción. La gente no se pregunta si el universo tardó millones de años en crear estos cuerpos humanos. ¿Cuánto esfuerzo hizo el universo para desarrollar nuestros físicos? ¿Realmente estamos en este planeta? ¿Llegamos hasta acá tan lejos para contaminar, destruir, agredir, matar, intoxicarme? ¿Para eso hizo el universo este cuerpo? Me he cuestionado varias veces. ¿Los humanos vivirán en paz algún día? La ciencia nos muestra que sí, que existen todos los elementos necesarios para ello, pero ¿será posible? En ocasiones pienso sobre la vida consciente en otras partes del universo y en lo personal me resulta evidente, por ley de probabilidades, que varias civilizaciones han logrado sobrevivir a su crisis de autodestrucción. A veces siento que esos pensamientos se fortalecen cuando estudio algunos fenómenos extranormales en el cielo y me digo, si ellos están aquí, significa que subsistieron. Y cuando una civilización con inteligencia y conciencia prevalece a pesar de su desarrollo tecnológico, solo es porque han sabido manejar su mente, extinguir su ego y encontrar la felicidad en su interior. Entonces, nosotros también tenemos una posibilidad. Si ellos lo lograron, nosotros también podremos hacerlo. Hoy día sigo observando, contemplo cada incidente que ocurre en mi entorno, en mi interior, busco las piezas que pueden armar el rompecabezas de la armonía en sí mismo, calculo las posibilidades que tiene la humanidad para triunfar como especie y no tengo la menor duda. Estoy completamente convencido que existe la posibilidad para que nuestro linaje pueda subsistir y luego vivir en paz en la tierra y con buena voluntad. Pero esta posibilidad no se encuentra en el mundo material, sino en el mundo mental y espiritual. El único camino para dejar de temer y odiar es despertar del sueño hipnótico en que viven, donde creen que sus emociones son reales, la muerte el fin y su felicidad la materia. Créanme, después de vivir con 1000 preguntas en mi mente, hablar con los que saben, contemplar el universo y a mí mismo, les puedo decir que ya he recorrido algún porcentaje del camino. Ya sé qué siente un hombre cuando queda perplejo al percatarse del tamaño de su galaxia. Sé lo que siento cuando me asombra el prodigioso cerebro. Y ya probé el regocijo de comprenderme a mí mismo. No hay duda, el único verdadero camino a la felicidad es la comprensión de la existencia y de sí mismo. Y sé que algún día, tarde o temprano, lo comprenderán. Bienvenidos a Universo Consciente.
Cuando trato de definir con una palabra nuestro universo, entro en conflicto. No sé qué término utilizar, no sé cómo calificarlo, si imponente, esplendoroso o majestuoso. Lo mismo me pasa cuando pienso en la vida orgánica sobre nuestro planeta y en el cerebro humano. Pero el sentimiento más enigmático lo experimento cuando me pregunto, ¿por qué existe? ¿Por qué evoluciona? ¿Hay alguna razón o tiene alguna intención? Desde el origen del universo hasta nuestros días podemos advertir una fuerza que impulsa constantemente la evolución en todos los rincones del universo. Si alcanzamos cierto nivel cultural, nos percatamos que esa energía ordena los planetas y en ellos impulsó las células y las plantas, peces y hasta los mamíferos, las más asombrosas y admirables criaturas vivientes de nuestro planeta. Desde ese momento y siempre, vemos evolución, evolución, evolución por todos lados, de elementales mamíferos hasta el Homo sapiens sapiens, nuestra especie, humanos morfológicamente igual a nosotros y con conciencia de sí, pisaron la Tierra hace 150.000 años, y nuevamente la evolución, constante y eterna, el origen de las religiones, del arte, de la agricultura, las guerras, ciudades, la filosofía florece, la política, la astronomía, las matemáticas, la constante evolución y desarrollo absolutamente en todos los ámbitos del ser humano, menos en uno, la conciencia humana. ¿Por qué? Los movimientos religiosos evolucionaron con mensajes de paz en la tierra y amor al prójimo, creando paradójicamente las guerras más sangrientas de la historia y las injusticias más aterradoras que pudieron haber. Después apareció la revolución industrial y los inventos se convirtieron en el foco de atención de las poblaciones. Crecieron los desarrollos tecnológicos que nos simplificaron la vida. Los humanos fueron poderosamente seducidos por las maravillas de la tecnología y tan profundamente hipnotizados que convirtieron a los estériles artefactos fabricados por los hombres en objetos de adoración y codicia. El materialismo se convirtió en el verdadero Dios de los hombres y el consumismo en su única fe. La tenaz energía continuó transformándose para manifestarse en los hombres como curiosidad e ingenio y así seguir el camino de la evolución. Tristemente, ese impulso vital se topó con un gran obstáculo que terminaría por interrumpir el magno plan. Este impedimento fue el cerebro humano, una máquina tan prodigiosa que su monumental poder superó las capacidades de la inmadura esencia humana, completamente a merced de los embriagantes acontecimientos de la vida, y así, cerebro tras cerebro, humano tras humano, ciego tras ciego, vivieron imitándose unos a otros, poseídos y dogmatizados para obtener triunfos sociales y materiales. Los adultos de nuestro linaje se equivocaron en la educación de aquellos que nacieron puros, provocando que los cerebros de estos seres se conectaran de manera incorrecta, llevándolos a vivir erróneamente por el camino de la constante desdicha, la autodestrucción y el vano. Cual fanáticos dementes enloquecidos, se dejaron llevar por la obsesión de poseer bienes materiales, porque según las creencias de ese terrible dogma llamado sociedad y riqueza, todos nacieron para apoderarse de los tesoros terrenales, y quienes los poseyeran se ganarían la felicidad y paz que tanto anhelaban. En consecuencia, aquellos que no lograron apoderarse de los fantásticos objetos sufrieron tan terrible frustración que no les quedó más remedio que arrojarse a las adicciones, con el único fin de evadir el dolor de no tener con qué presumir y no ser respetados por otros ignorantes. Ya intoxicados y obsesionados por apropiarse de aquellos misteriosos objetos,
fueron capaces de pasar por encima de lo que fuera, de su propia paz interior, de su libertad física y hasta de vidas humanas ajenas. Los hipnotizados se mueven en sentido contrario a las fuerzas evolutivas del universo, causando degeneración y destrucción, tan solo por obtener sexo y dinero sin trabajar ni pensar. Apareció el secuestro, las adicciones, el narcotráfico, la prostitución, los homicidios, la neurosis, la histeria humana, en una palabra, la autodestrucción. La gente no se pregunta si el universo tardó millones de años en crear estos cuerpos humanos. ¿Cuánto esfuerzo hizo el universo para desarrollar nuestros físicos? ¿Realmente estamos en este planeta? ¿Llegamos hasta acá tan lejos para contaminar, destruir, agredir, matar, intoxicarme? ¿Para eso hizo el universo este cuerpo? Me he cuestionado varias veces. ¿Los humanos vivirán en paz algún día? La ciencia nos muestra que sí, que existen todos los elementos necesarios para ello, pero ¿será posible? En ocasiones pienso sobre la vida consciente en otras partes del universo y en lo personal me resulta evidente, por ley de probabilidades, que varias civilizaciones han logrado sobrevivir a su crisis de autodestrucción. A veces siento que esos pensamientos se fortalecen cuando estudio algunos fenómenos extranormales en el cielo y me digo, si ellos están aquí, significa que subsistieron. Y cuando una civilización con inteligencia y conciencia prevalece a pesar de su desarrollo tecnológico, solo es porque han sabido manejar su mente, extinguir su ego y encontrar la felicidad en su interior. Entonces, nosotros también tenemos una posibilidad. Si ellos lo lograron, nosotros también podremos hacerlo. Hoy día sigo observando, contemplo cada incidente que ocurre en mi entorno, en mi interior. Busco las piezas que puedan armar el rompecabezas de la armonía en sí mismo. Calculo las posibilidades que tiene la humanidad para triunfar como especie y no tengo la menor duda. Estoy completamente convencido que existe la posibilidad para que nuestro linaje pueda subsistir y luego vivir en paz en la tierra y con buena voluntad. Pero esta posibilidad no se encuentra en el mundo material, sino en el mundo mental y espiritual. El único camino para dejar de temer y odiar es despertar del sueño hipnótico en que viven, donde creen que sus emociones son reales, la muerte el fin y su felicidad la materia. Créanme, después de vivir con 1000 preguntas en mi mente, hablar con los que saben, contemplar el universo y a mí mismo, les puedo decir que ya he recorrido algún porcentaje del camino. Ya sé qué siente un hombre cuando queda perplejo al percatarse del tamaño de su galaxia. Sé lo que siento cuando me asombra el prodigioso cerebro. Y ya probé el regocijo de comprenderme a mí mismo. No hay duda, el único verdadero camino a la felicidad es la comprensión de la existencia y de sí mismo. Y sé que algún día, tarde o temprano, lo comprenderán. Bienvenidos a Universo Consciente.